Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ramírez Blanco, soy de séptimo A de Energías Renovables. Este es un video para la clase de Matemáticas para Ingeniería con el docente Carlos Guerrero, en la cual son las aplicaciones del cálculo integral en la ingeniería. Bueno, en la primera vamos a hablar acerca de las aplicaciones en electrónica que vendría siendo de los capacitores electrolíticos. La ley de Ohm es muy indispensable para encontrar variables dentro de la electrónica, pero no suficiente para encontrar corrientes y voltajes que pueden llegar a ser ínfimas en algunos componentes. Por eso es que es necesario recurrir al cálculo integral, en donde utilizaremos los campos electromagnéticos de los capacitores electrolíticos para la explicación de la utilización de esta. Bueno, para empezar primero, ¿qué es un capacitor electrolítico? Es un dispositivo electrónico normalmente con forma cilíndrica que es capaz de acumular energía en su interior cuando se conecta a una fuente de tensión. El condensador está formado por dos placas metálicas separadas por un elemento dieléctrico. Ahora bien, esta vendría siendo la relación voltaje-corriente en condensadores. Inicialmente partimos de la carga de tensión Q, que es igual a la constante por voltaje. Ya después de ahí derivamos respecto al tiempo, que vendría siendo derivada de Q entre derivada de tiempo es igual a la constante por la derivada del voltaje entre la derivada del tiempo. Teniendo en cuenta la relación de la corriente, tenemos que la derivada de Q, que vendría siendo la carga de tensión, se divide entre la derivada del tiempo. Entonces, I, que vendría siendo la intensidad, es la constante por que está multiplicando la derivada del voltaje entre la derivada del tiempo. De esta manera vamos a despejar. Y esta fórmula, que vendría siendo la derivada del voltaje, que es igual a la corriente por dt, entre el tiempo, vendría siendo entre la integral de t sub 0 hasta t por la derivada del voltaje entre la corriente entre la constante por la derivada de t sub 0 hasta t de corriente por la derivada del tiempo, tiende a que el voltaje en t, que vendría siendo el tiempo, es igual a corriente entre c en la integral de t de sub 0 hasta t, multiplicando por corriente de la derivada de t más el voltaje, que vendría siendo T0, que vendría siendo voltaje en cualquier parte del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que vendría siendo el tiempo en milisegundos. Aquí un condensador de un milifaradio, principalmente descargado, fluye la corriente de 0 a 100, en el cual la corriente en el condensador en el tiempo I, que viene siendo el tiempo Y, vendría siendo de 2 milisegundos, mientras que en la del tiempo en la latiz X vendría siendo de 5 milisegundos. Bueno, ahora sí, ya partiendo de aquí, tenemos que voltaje por el tiempo es igual a corriente entre la constante de la integral de t de sub 0 hasta t por corriente de la derivada del tiempo más voltaje sub 0, nos daría que la corriente en subtiempo, que vendría siendo en su estado base, se podría abrir entre 50t dA de 0 segundos menor al tiempo de 2 milisegundos. En cambio, si es de 0.1 amperios, sería de 2 milisegundos menor al tiempo menor a 5 milisegundos. Cuando la corriente, la intensidad es 0, pues vendría siendo también 0. Para hallar el voltaje en 2 ms, que fue el ejemplo anterior, tendríamos que la constante sería 1 milifaradio de t de sub 0 es igual a 0 milisegundos, tiempo. Se le pone la coma ya que no son valores que se encuentran de manera consecutiva, entonces no podemos ponerle multiplicación, no podemos ponerle corchetes ni paréntesis. Es igual a 2 milisegundos, voltaje sub 0,
que se cancela y a fin de cuentas quedaría en cero. Entonces el voltaje se multiplicaría por los 2 milisegundos, que es igual a la corriente por la corriente entre 0.001 por la integral de sub 0 hasta sub 0.002, es 50t multiplicado por derivada de t más voltaje, que en este caso vendría siendo el 0. Ahora, el voltaje en la segunda parte de 2 milisegundos es igual a 1000, lo cual eso nosotros lo vamos a multiplicar por 25t al cuadrado con un subíndice de 0.002. El voltaje sería de 2 milisegundos igual a 0.1 voltios. Para hallar el voltaje en los 5 milisegundos sería constante de 1 milifaradio, que es t con sub 0 es igual a 2 milisegundos, t, que es igual a 5 milisegundos, por b, que vendría siendo los 2 milisegundos, que es el tiempo en el que carga el campo electromagnético de nuestro capacitor, porque recordemos que un condensador electrolítico guarda la energía y luego la devuelve en forma de un campo electromagnético cuando lo requiere el demás circuito. Por eso es que es por milisegundos, porque cada milisegundo va a entregar un distinto voltaje y un distinto corriente dependiendo de cómo lo demanda el circuito. El voltaje que vendría siendo de los 5 milisegundos sería igual a 1, que es la intensidad, dividido entre 0.001 multiplicado por la integral de sub 0.002 hasta sub 0.005 por 0.1 derivada de tiempo más voltaje por 2 milisegundos. Entonces el voltaje 5 ms, que vendría siendo el voltaje que se muestra en los 5 milisegundos, es igual a 1000 multiplicando por 0.1 por el 0.005 menos multiplicado por 0.002 más 0.1. Entonces nuestro voltaje total de los 5 milisegundos vendría a equivaler a 0.4 voltios. Ahora, esa vendría siendo la primera aplicación del cálculo integral en la electrónica. Ahora, la aplicación del cálculo integral en ingeniería de alimentos se pueden utilizar para sacar áreas, volúmenes y sólidos de revolución. ¿Cuáles son los sólidos de revolución? Es toda aquella masa que se encuentra dentro de un envase. Por ejemplo, han visto que en los envases dice masa drenada, dice la cantidad en gramos y luego dice la cantidad cuando está la masa drenada, porque ellos la calculan con el líquido. Sin embargo, dan el cálculo que vendría siendo el sólido de revolución ya sin el líquido. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, que en este caso lo vamos a utilizar una lata de atún, la fórmula que tenemos es que el volumen es igual a altura sub beta por altura. Entonces, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por altura. Entonces aquí tenemos un ejemplo didáctico en el cual se calcula el área y el volumen. El área lateral, nosotros tenemos que nuestro radio es de 1.3, nuestra altura es de 2.3 centímetros. Ok, entonces para sacar la altura lateral sería 2pi multiplicado por el radio multiplicando la altura. Entonces sería el 2 que ya teníamos de nuestra altura, que vendría siendo el 2.3, pero nosotros lo redondeamos, por el 3.14 por 1.3 por 2.3. Entonces, haciendo esa multiplicación nos da que la altura lateral total es de 18.78 unidades cuadradas, unidades sólidas cuadradas. Ok, eso se vendría siendo la cantidad de líquido que retendría el cilindro. Ahora, el área total es igual a 2pi por radio por altura más 2pi por radio cuadrado, que vendría siendo, ya supliendo la fórmula, 2 por 3.14 por 1.3 por 2.3 más 2, porque recordemos que es al cuadrado, por 2 por 3.14 por 1.3 al cuadrado, nos da, si lo tenemos que hacer de manera separada,
ya que no podemos combinar estas constantes. Entonces, en la primera, que es 2.3.14 por 1.3 por 2.3, es 18.78, y donde es 2.3.14 por 1.3 al cuadrado nos da 10.61. Al hacer nosotros la suma de esto, nos da que la altura total es de 29.39 unidades sólidas cuadradas. Ahora, el volumen es pi por radio al cuadrado por altura, 3.14, que vendría siendo pi, por el 1.3 al cuadrado, que vendría siendo el radio, por el 2.3, que vendría siendo la altura. Y eso nos da un total de 12.21 unidades sólidas cúbicas.